les habla Julio Santiago Solís Gózar, en esta ocasión va a compartir con ustedes algunas fuentes, considero yo muy interesantes para nuestra comunicación con los clientes, con los colegas, porque a veces es posible pues que históricamente no tengamos acceso a determinada información que yo considero todo abogado debería de saber, ¿no? En ese sentido, el objetivo, bueno, ya se puede compartir. Vamos a entonces compartir una vez. Ahí están las diapositivas. Me confirman por favor si logra observarse. He titulado a esta presentación Las profesiones jurídicas y el papel del jurista en el derecho contemporáneo. Entonces, ¿me confirman por favor? ¿Logra observarse la diapositiva? Sí, doctor, por supuesto, sí se puede ver ya sus diapositivas. Y doctora, ¿y qué tal Sí, el audio? ¿Se doctor. escucha bien? ¿Logran escucharme bien? Fuerte y claro, doctor. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la ponencia. Miren, he puesto aquí la imagen del hombre más sabio, y a propósito también que estamos a puertas de Semana Santa, del hombre más sabio que ha pisado esta tierra, ¿no? Y me refiero pues a nuestro Señor Jesucristo. Y al costado, ¿no? Al lado, viendo desde mi perspectiva, al lado izquierdo, una palabra en griego, ya que se pronuncia de la siguiente manera. Voy a hacer la pronunciación del griego antiguo, del griego koiné. Sería algo así como paracletos, ¿no? Siempre la E dándole una extensión, ¿no? Paracletos, ¿de acuerdo? Esta palabra paracletos, sobre todo lo que está aquí en esta línea azul, la palabra kletos, hace referencia al llamado o al convocado, ¿no? Llamado o convocado. Entonces, paracletos hace referencia, pues, el invitado al lado de otro, ¿no? El invitado al lado de otro. Ese es el origen, estimados doctores, de lo que hoy vamos a entender como abogados. Entonces, esta palabra, paracletos, ha sido traducida al latín como vocatus. Ojo, no es vocatus, porque acá la pronunciación nuestra no debe ser ni del latín eclesiástico, sino la pronunciación correcta debe ser del latín clásico. Así es que todos traten de repetir, la pronunciación correcta es vocatus, ¿no? Entonces, vocatus es el llamado, ¿no? A quien le llaman. Advocatus, ¿no? Al llamado, ¿ya? Y esta expresión ad auxilium vocatus significa se le está llamando a alguien para auxiliar a otra persona. Entonces, básicamente, la palabra abogado, advocatus, significa aquel que ha sido llamado para auxiliar a alguien que se encuentra, la palabra auxilio es una palabra fuerte, pues, ¿no? Que se encuentra en desgracia, que se encuentra en peripecias, ¿no? Auxiliar a alguien que se encuentra, pues, en una situación complicada y compleja. Y es ahí donde viene la palabra abogado. Justamente en las Sagradas Escrituras, me parece que es Primera de Juan, ¿no? Me parece que es Primera de Juan, el versículo 2, voy a precisar ello en breve. Ahí es donde por vez primera vamos entendiendo esta palabra paracletos, traducido al latín como advocatus, porque se dice que nuestro Señor Jesucristo es el que va a abogar por nosotros. Él nos va a auxiliar. Él es el llamado, ¿no? A poder socorrernos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que comprendamos esto porque en realidad la palabra advocatus, la palabra abogado, tiene un origen cristiano, ¿bien? Para poder definir un poco, ¿no? Esta circunstancia. Seguidamente, ilustres doctores, quiero contarles algo curioso, muy curioso, ¿eh? Y bueno, hoy bien, quizá el texto, yo lo voy a explicar. Lo que sucede, y acá sí voy a utilizar la pizarrita, ¿no? Porque de todas maneras sí me interesaría hacer ello. Quiero comentarles brevemente, vamos a apuntar aquí, a hacer unos trazos al respecto. Vamos a apuntar aquí, ¿no? Ya está. Y aquí vamos a colocar el derecho romano, ¿ya? Entonces, nosotros recordaremos que el derecho romano básicamente se inicia desde la fundación de Roma, que es el año 753 antes de nuestro Señor Jesucristo,
y termina con la muerte de Justiniano en el año 555 después de Cristo. Una de las formas de poder clasificar estas etapas, ¿no?, del derecho romano es mediante el desarrollo de la monarquía, luego el desarrollo de la república y por último el desarrollo del imperio. ¿De acuerdo? Entonces, en la monarquía el desarrollo de los abogados no fue tan emblemático, porque en realidad en la monarquía, para que se pueda tener en cuenta, no habían leyes escritas, ¿no? En la monarquía, la fuente de derecho por excelencia era la costumbre. Hasta ese momento no había ningún código, ningún senado consulto, ningún plebiscito, ningún edicto de los pretores. No, la única forma de entender el derecho era a través de la costumbre, ¿no? Y la costumbre fue entendida pues como la mores maiorum, ¿no? Ya en la República es donde por vez primera se empiezan a desarrollar el derecho escrito, el derecho positivo. Y una de las fuentes más gloriosas de esta época son las 12 tablas, que muchos de ustedes lo han estudiado en su momento o lo siguen estudiando, si acaso tenemos la dicha y la fortuna de que dentro de los asistentes de este curso estuviese acaso pues un estudiante de derecho. Dicho sea de paso, 12 tablas que en la actualidad no hay evidencia de que hayan existido, porque esto fue quemado por los galos, que en la actualidad son los franceses, ¿no? Las 12 tablas lo conocemos por historiadores como Tito Livio y otros tantos. En el imperio pues nace la famosa fuente, el Corpus Juris, y no noten la pronunciación, Civilis, ¿ya? El Corpus Juris Civilis, ¿de acuerdo? Entonces es en el imperio donde se desarrolla esta fuente. Sin embargo, hablemos de los abogados. La diapositiva que les estoy comentando ahora dice pues que a partir de la República es donde se desarrolla esta honorable profesión que es la abogacía, advocatus en latín, ¿no? Entonces, en la etapa de la República, los abogados, por una ley, y acá voy a apuntar, por la Lex Quinquia, así se pronuncia, la Lex Quinquia del año 204 a.C., esta ley prohibía, y escuchen bien lo que les voy a decir, esta ley prohibía a los abogados recibir una contraprestación por sus servicios. Y ustedes dirán, pero profesor, entonces, ¿de qué vivían los abogados? Lo que pasa es que los abogados generalmente eran los patricios, ¿no? O algunos plebeyos que gozaban de fortuna, o sea, personas que no tenían el título de patricios, eran plebeyos, pero que tenían dinero, solvencia económica, y por lo tanto no requerían pues de recibir una prestación por los servicios. Entonces, en esta época, en la época de la República, curiosamente, el abogado por ley no debería recibir una contraprestación por los servicios que prestaba. En cambio, en el imperio, y fundamentalmente con el emperador Claudio, es donde las cosas cambian, ¿no? Y justamente es con el emperador Claudio donde se determina que los abogados ya podrían cobrar por sus servicios profesionales hasta el monto de 10.000, el monto de 10.000 certecios, ¿ya? Vamos. Era así, ¿no? El monto de 10.000 certecios. Entonces, quiero más o menos ubicar, porque sé que la curiosidad es grande, ¿no? ¿Cuánto valía un certecio? Básicamente un certecio equivalía o equivale a, para nuestra moneda, 4 soles aproximadamente, ¿no? Una botella de aceite en aquel tiempo costaba aproximadamente 12 soles, ¿no? 4 certercios. Y un terreno, ¿no?, de unos 300 metros cuadrados costaba 12.000 certercios. Entonces, básicamente, con una asesoría, con una defensa, donde podría cobrar máximo 10.000 certercios, uno ya podría estar cerca a obtener un terreno de 300 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué digo 3.000? Lo que pasa es que, a diferencia de nosotros, las extensiones de terrenos que se requería para una familia
¿no?, que iba a ser habitada por una familia, oscilaba entre los 3.500 a 3.600 metros cuadrados. Ellos tenían pues extensiones grandes, ¿no?, para poder asentar su hogar, su domus, dicho en latín, su casa, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los datos que deseo compartir con ustedes en este curso, que aquí está en la diapositiva, básicamente lo que les he comentado. Ahora también quiero explicarles otra terminología, ¿no?, que obviamente nosotros como abogados no solamente debemos de vivir de la ley, ¿no?, de la aplicación de la ley, sino por sobre todo nuestra profesión, y es lo que voy a decir más adelante, tiene que ser siempre cultural, ¿no? Tenemos nosotros que aspirar pues por conocer las bases del derecho y en ese sentido también la terminología y conocer cuáles son, por ejemplo, en este caso, los orígenes de los magistrados, ¿no?, que también forma parte de las profesiones jurídicas. Entonces, para ello, permítanme, vamos a hacer aquí un gráfico. Muy bien, aquí vamos a hacer un gráfico. Aquí estoy dibujando, doctores queridos, ¿no?, al pretor, ¿no? Vamos a apuntar aquí. Este es el pretor. Y el pretor es conocido pues como el magistrado. Entonces ustedes dirán, ah, ya, profesor, él es el juez. Él es el que va a dictaminar. Él es el que va a generar pues la sentencia, ¿no?, el que va a expedir la sentencia, el pretor. Pero miren ustedes, ¿ah?, las cosas no eran así como parecen, ¿no?, como en la actualidad podemos relacionar. Por eso es muy importante conocer de estos aspectos históricos, ¿no?, sobre todo para los que aspiramos a tener un grado como maestría, como doctor, ¿no?, magíster o doctor. Estos datos pues vaya que son muy, muy necesarios, ¿no?, para nuestro componente, para el componente de nuestras tesis. Entonces, deben de saber que aquellos que estaban en conflicto, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que él tiene una pretensión que es distinta a la pretensión que tiene este otro personaje. Ambos pues están en constante pugna, ¿ya? Entonces ellos lo que tenían que hacer es ir donde el pretor. El pretor los escuchaba atentamente y luego de escucharlos, lo que el pretor hacía era expresar una fórmula legal. Una fórmula legal. Algo así pues como una norma. Una fórmula que podía solucionar este conflicto. Entonces, una vez que ya se tenía esa fórmula, ellos tenían que recurrir a otro representante de la justicia, ¿de acuerdo? Ellos recurrían al llamado Judex, y aquí vamos a apuntar, ¿no? Ellos iban al Judex. ¿Y quién es el Judex? El Judex es aquella persona que dictaba la sentencia, vamos a decir aquí, ¿no? El Judex es el que dicta la sentencia. Entonces, obviamente el pretor, que es el magistrado y es así como se denominaba, ¿no?, es aquel que generaba esa fórmula que luego iba a ser considerada por el Judex. Pero obviamente el pretor, ¿no?, no tenía quizá, bueno, tenía conocimientos jurídicos, pero le faltaba algo, ¿no? Miren ustedes, ¿eh?, jurisprudentes, ¿no? Le faltaba quizá prudencia, le faltaba quizá sabiduría, le faltaba quizá experiencia. Entonces los pretores, para hacer esa fórmula, muchas veces buscaban a los jurisprudentes. ¿Quiénes eran los jurisprudentes? El jurisprudente no era un abogado, no era un juez, ¿no? No tenía formación jurídica necesariamente, pero eran personas prudentes que daban consejos legales. Eso es jurisprudentes. Aquellas personas que gozan de sabiduría, que no necesariamente conocen derecho, pero como son sabios, como son virtuosos, como son ejemplo de la sociedad, como son gente honorable y respetable, podían opinar cómo resolver un caso en concreto. Entonces ellos eran muy famosos, ¿no? Cuenta la historia que los pretores buscaban a los jurisprudentes en los restaurantes, en las caminatas que se hacían, y los jurisprudentes no podían negarse a dar asesoría jurídica, ¿no? No obstante sí tener formación jurídica. Entonces miren ustedes las palabras, ¿no? Jurisprudentes viene, muchos dicen de jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia, ¿no?, viene a ser en términos antiguos la opinión de los prudentes, aquellos que no son ni magistrados, ni jueces, ni pretores, ni judex, sino son gente honorable,
¿ya? Esa es la historia en realidad, ¿no? Que me gustaría pues que ustedes tengan a bien conocer en esta ocasión. Todo esto está desarrollado en esta diapositiva y bueno, seguimos pues con esta información que pretendo dar el día de hoy. Aquí está la estrella, ¿no? De 7 puntas del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, que al igual que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y acá permítanme, voy a poner la linterna, al igual que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, tiene una inscripción que dice, y esta es la forma para pronunciar correctamente, ¿no? Con la entonación adecuada, Orabunt causas melius, ¿ya? Y el Orabunt causas melius es una expresión que se encuentra en una obra de este poeta famosísimo, ¿no? Este poeta llamado Virgilio, que en 10 años, le tomó 10 años para escribir una obra llamada La Eneida, ¿no? Tiene también otras obras muy importantes, como las geórgicas, las bucólicas. Sin embargo, para nuestros fines, la Eneida, como bien lo dice este poeta español, Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta grandioso de estos tiempos, vivo aún, él menciona pues que la Eneida es un vivero de citas. ¿Y a qué hace referencia? De que cuando uno lee la Eneida pues hay expresiones hermosísimas, ¿no? Como que el tiempo es fugaz, ¿no? Como las nubes, como las embarcaciones que se van, como el tiempo que va rápidamente para no regresar, ¿no? Entonces, brillante, ¿no? Muy hermoso lo que siempre escribe Virgilio. Y esta obra, la Eneida, por muchos investigadores, es una obra perfecta, ¿no? En la expresión coloquial no le faltó ningún hervor, ¿ya? Y esta obra, la Eneida, fue por encargo de un emperador llamado Augusto. Augusto le dijo a Virgilio, nosotros queremos que Roma, mediante la literatura, se muestre como un gran fenómeno cultural, histórico, ¿no? De gente pues valiosísima y sobre todo herederos de Troya, ¿no? De los troyanos. Y es así como Virgilio desarrolla esta historia. Y justamente en la Eneida es donde se desarrolla el famoso Orabun causas melius. Y el Orabun causas melius, la traducción correcta, que dicho sea de paso por muchas décadas ha sido traducido de manera incorrecta, la forma incorrecta es defender las causas justas, ¿no? Entonces, esa no es una traducción correcta, porque nosotros como abogados no solo defendemos las causas justas, nosotros defendemos mejor las causas. Esa es la traducción adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier causa, sea un violador de una niña de 6 meses de edad, ¿no? Que obviamente es un acto perverso, un acto antinatural, aberrante. Sin embargo, nosotros como abogados tenemos que defender un debido proceso, ¿no? También tenemos que defender a este hombre vil, perverso y canallesco, ¿no? Porque eso es lo que representa el Colegio de Abogados de Ica de Lima, el Orabun causas melius. Tenemos que defender mejor las causas, no las causas buenas, no solo las causas justas, sino cualquier causa, ya sea infame o no, pero hay que defenderla de mejor manera, ¿no? Obviamente haciendo respetar y prevalecer los derechos que tiene consigo. Bueno, entonces, continuando con la explicación en esta ocasión, a ver, permítame un segundo, vamos a, acá estás, vamos a borrar, ya, continuemos. Bueno, acá hay una pregunta para todos ustedes y que por un tema de tiempo voy a tener, disculpen ustedes, ruego me dispensen, por un tema de tiempo voy a tener que resolver rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se asemeja un notario, un juez, un personal de los juzgados y tribunales, un fiscal, un profesor universitario o un asesor legal? Muchos dicen, ¿no?, que todos ellos se asemejan porque todos ellos son abogados. Esa es la respuesta que dan. Todos son abogados. Sin embargo, vamos a ver, permítame un momento. Claro, salvo que alguien tenga otra respuesta y lo pueda hacer en el chat, ¿no? Ahora vamos a ver. A ver, bueno, veo que no hay respuesta, salvo que hay una respuesta también, ¿no? Encantado. ¿Y en qué se asemejarán, no? Todos son abogados, profesor. Es la respuesta que suelen dar. Pues bien, vamos a continuar, a ver. Todos se asemejan, ¿saben por qué? Porque todos son licenciados en Derecho. El notario estudió en la Facultad de Derecho, ¿no? Mediante una tesis logró obtener la licenciatura en Derecho. Lo mismo que el juez y todos los que aquí son mencionados. ¿Bien? Entonces,
La pregunta, ¿es el juez un abogado? Preguntaremos al respecto, ¿no? ¿Será un abogado? Y lo cierto es que no. El juez no es un abogado. El notario no es un abogado. El fiscal no es un abogado, porque hay que entender que abogado es aquel que defiende en los tribunales, ¿no? Que es parte, pues, de una controversia legal. El juez no está defendiendo a nadie. El notario, pues, no está a favor de la parte demandada o demandante, del denunciante o del denunciado. Tienen roles distintos. Entonces, hay que entender que el abogado de por sí, ¿no? Es una profesión jurídica, y así lo vamos a llamar, distinta a la profesión jurídica del juez, distinta a la profesión jurídica del notario y de cualquier otro operador del derecho, ¿ya? Entonces, vamos a aclarar estos términos, ¿no? En esta ocasión. Aquí se activa el chat. Para ocupar el cargo, el requisito de ser, bueno, justamente es que, mire, qué interesante, ¿no? Debería ser licenciado en Derecho, porque vamos a ver que en realidad el término advocatus, y es algo que hemos mencionado también, el término advocatus significa aquel que va a auxiliar a alguien, y el juez no auxilia a alguien, ¿no? El juez no tiene esa labor. Por eso es que es como, por ejemplo, el término esposo. Aplicamos muy mal el término esposo, o sea, jurídicamente el esposo no es el que ha contraído nupcias, no es el que se ha casado. El esposo es el que ha prometido casarse, los esponsales. Y cuando contraen matrimonio, estamos hablando ya de los cónyuges, ¿no? Entonces, a veces, doctores queridos, lamentablemente no usamos la terminología adecuada y nosotros como abogados, ¿no? Que defendemos las causas o como profesores de derecho, debemos quizá de poder hacerlo, ¿no? Al respecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Bienvenido, estimado doctor. Gracias por su saludo. Carla Pando Peñafiel, doctora querida. La recuerdo bien. Qué gusto saludarla. Bueno, permítame entonces continuar, ¿ya? Entonces, ¿qué es un abogado? Lo que hace un abogado justamente estamos viendo aquí, ¿no? Defiende. Orabunt causas melius, ¿no? Defiende pues mejor las causas. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿es correcto la expresión abogado litigante? Porque a veces nosotros decimos ello, ¿no? He visto muchos programas de televisión donde generalmente nuestros colegas que desarrollan muy bien las ciencias penales, ¿no? El derecho penal, mencionan, ¿no? Yo soy un abogado litigante, ¿no? Y ahí están en los anuncios. Sin embargo, aquí también hay un error en esta expresión, que sería oportuno, salvo mejor parecer, esto solamente es una modestia opinión, estimados doctores. El término litigante, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española y otros diccionarios también de corte jurídico, como el de Cabanelas, por ejemplo, la palabra litigante hace referencia a las partes que están en conflicto. Entonces, técnicamente, el abogado lo que hace es defiende, realiza una labor técnica en favor de su cliente, pero en realidad no es litigante, porque los que tienen el litigio, los que tienen el conflicto, los que tienen el problema jurídico es el demandante y el demandado, ¿no? Ellos tienen pretensiones contrapuestas, pero el abogado no, el abogado en realidad pues es el defensor técnico. Por eso, solo diciendo abogado basta y sobra. Abogado litigante hace entender como que el abogado está defendiéndose a sí mismo, ¿no? O sea, además de estar litigando, también es el mismo abogado de la misma causa. Entonces, eh, ni siquiera es una suerte de redundancia, sino esto es algo incorrecto, ¿no? Obviamente, salvo mejor parecer, estimados asistentes, ilustres doctores, ¿no? En esta ocasión. Bueno, siguiendo. Bueno, las profesiones jurídicas, por tanto, el juez, el notario, el profesor de derecho, el fiscal, esto es todo trabajo que realizamos y a cambio de una retribución económica, ¿no? A diferencia de lo que ya explicamos en la etapa, pues, de la República, ¿no? Donde la Lex Quinquia prohibía que los abogados puedan tener derecho a una contraprestación. Bueno, aquí, doctores queridos, ¿ya? Vamos a establecer algunos términos que algunos son despectivos sobre el desarrollo que podemos hacer nosotros, otros pues son términos agradables, ¿no? Que sería bonito escucharlos de vez en cuando. Por ejemplo, el término leguleyo es un término despectivo, ¿no? Eh, yo bueno, recuerdo que Ricardo Palma
hablaba de que los abogados son como aquellos parlantes que dicen las cosas, ¿no? Pero de manera no analítica, ¿no? O sea, son repetidores, ahí está, como un loro, digamos, ¿no? Que empieza a repetir las cosas. Lo mismo, ¿no? Los leguleyos son aquellos que repiten la ley, ¿no? Repiten una parte de la ley, etcétera, pero no se dan el tiempo quizá de poder profundizar específicamente en la norma, ¿no? En los anteproyectos, hacer una labor académica, intelectual, leguleyos, ¿no? O sea, viven en las cuatro esquinas de la ley, puntualmente. Otro término que es un tanto despectivo es el término de rábulas. Los rábulas fundamentalmente pues son personas que han estudiado el derecho, pero que se sienten cómodos con ese conocimiento y no siguen mayores estudios. Son personas que ven a la profesión como una suerte pues de conocimientos limitado y no se atreven, en este caso yo diría, no se deleitan con conocer pues otros aspectos, ¿no? Como la filosofía del derecho, la historia del derecho, la antropología jurídica, la sociología jurídica, es más, la literatura propiamente, ¿no? Etcétera, porque solamente ellos se quedan, como bien dice aquí, con los estudios crudos de la ley. Pero de otro lado están estos términos que son más honrosos, como lo de los jurisperitos, aquellos que son expertos, ¿no? En la controversia legal, y los jurisconsultos, aquellos pues que analizan con profundidad y de manera muy analítica las normas, proponen, cuestionan, critican, escriben obras, tratados, ¿no? Como lo hace muy bien pues nuestro querido amigo y profesor Guillermo Chan Hernández, que es básicamente pues un jurisconsulto, ¿no? Es un jurista, innegablemente, ¿no? Y a quien expreso pues siempre mis respetos, mi cariño, mi consideración y mi agradecimiento también, por tanto. Entonces, lo que quiero decir, doctores, es que anhelemos a ser juristas. Y para eso debemos entender, miren ustedes, ¿ah? Y acá viene una reflexión para hacerla en conjunto, todos, ¿no? Vamos a reflexionar. Para ello, doctores queridos, entendamos que nuestra profesión ya no tiene una valoración social como lo tenían hace 40, 50 años. Es más, les cuento una anécdota. No recuerdo ahora qué papa es, pero en alguna ocasión le preguntaron a un papa, esta historia es muy interesante, ¿eh? Le preguntaron a un papa qué profesión era mejor, la de médico o la de abogado. Y este papa no dudó y dijo, la mejor profesión, la más profunda, ¿no? La más académicamente hablando, ¿no? La de más respeto es la de derecho, la profesión del abogado. Pero en estos tiempos vivimos pues unos tiempos sombríos, porque hoy el profesional del abogado ya no está siendo valorado socialmente. Hoy se piensa pues que ser abogado es cualquier cosa, ¿no? Que en realidad cualquiera podría ser abogado, ¿no? Y quizá la masificación de los centros de estudio está logrando ello, ¿no? Y más aún, eh, que ya no estamos, y escuchen bien lo que voy a decir, ya no estamos dando la importancia al memorismo. ¿Qué, profesor? ¿Es importante el memorismo? Pues claro, en la antigüedad las personas, por ejemplo, memorizaban la Divina Comedia totalmente. Hoy por hoy nosotros ya no estamos aplicando ello, ¿no? Cada vez pues estamos haciendo menos uso de la memoria, no estamos buscando pues esmerarnos intelectualmente. Lo digo en general, doctores queridos, sobre todo cuando se estudia el derecho, se piensa pues que leyendo diapositivas, ¿no? Brevemente ya vamos a conocer el derecho y ya no vamos a las bibliotecas, ya no leemos los tratados y estamos pues muchas veces generando pues abogados que no son valorados socialmente, porque un abogado va a ser reconocido y valorado por cómo se expresa, inclusive por cómo viste. También es muy importante esta profesión, ¿no? Entonces, la estima de la profesión se viene a menos, ¿no? Y la utilidad de lo que nosotros hacemos también. Hay un profesor español, Francisco Cuena Boy, que tiene un artículo muy bonito que cita a Sir Walter Scott, que es un poeta inglés, y que dice pues que hoy por hoy se piensa que el abogado, con mucho respeto a los fontaneros, no estoy menospreciando, pero se dice que al abogado se le ve como un fontanero, ¿no? Que va a cambiar una tubería de manera práctica, instantánea y listo, ¿no? Pero no se entiende
que esas respuestas que da un abogado es producto justamente de un estudio profundo, de una constante actualización. Entonces, doctores queridos, vivimos tiempos de crisis y está en nuestras manos mejorar esta situación. Para ello, miren, quiero compartirles este documento que acá está, miren. Es importante, ¿no? Ahora que viene Semana Santa y va a haber un poco de tiempo, leer. Miren, por ejemplo, cuántos decálogos tenemos. Aquí está el decálogo de San Ivo de Kermantín. Para aquellos creyentes, este es el patrón de los abogados. ¿Ya? Y la historia, yo les invito a investigar sobre Ivo de Kermantín. La historia pues es alucinante, ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, técnicamente no es un decálogo, acá hay 12 reflexiones. Tenemos el de Alfonso María de Ligorio. Miren ustedes, tenemos 9 juristas que han hecho sus reflexiones, que lo consideran pues a título de decálogo, ¿no? 9 juristas y cuyo material pues me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos aquí. Roque Barcia dice algo muy interesante, ¿no? Acerca del jurista, ¿no? El jurista es un erudito, ahí está, claramente, ¿no? Vamos a remarcar, aquí está, ¿no? El jurista es un erudito, ¿de acuerdo? Y en la actualidad hay muchos abogados, no hay tantos letrados, hay muy pocos jurisconsultos y es muy raro encontrar un jurista. Por tanto, os ruego a todos nosotros, ¿no? Exacto, Johnny Alarcón, muy bien, ¿no? Justamente, no sé, querido Johnny, si logró usted estar desde el inicio, pero a esa reflexión también hemos llegado y concordamos con usted plenamente, ¿no? Justamente aquí al inicio está la imagen de nuestro Señor Jesucristo y está el Paracletos, ¿no? El Vocatus, el Ad Vocatus, el Ad Auxilium Vocatus, que hace referencia justamente al origen cristiano de este término, ¿no? Y le agradezco por la retroalimentación, querido doctor. Y bueno, vamos a culminar esta presentación, queridos asistentes, comentando un libro muy interesante, El abogado del mañana, ¿no? De Richard Susskind, y este jurista que en el 2015, antes de la pandemia, decía: la abogacía cambiará más en 10 años que en el último siglo por el impacto de la tecnología. Es verdad, ¿no? Ya las mesas de parte son ahora virtuales, las audiencias también son virtuales, las notificaciones son electrónicas. Entonces, estamos nosotros acercándonos a la tecnología. Inclusive, en algún momento seguramente habrá una realidad virtual al respecto y existen muchos programas como el ChatGPT que también están ayudando y contribuyendo al estudio del derecho. Pero ¿saben qué? Yo tengo que hacer acá una crítica muy personal, naturalmente, muy personal. No soy dueño de la verdad en lo absoluto, pero considero que la inteligencia artificial no nos ayuda a nosotros como inteligencia personal. Muy por el contrario, nos hace lerdos, no nos permite tener destrezas, ¿no? Entonces, nosotros pues confiar, creo que hay un micrófono. Claro, vamos a ver. Sí. A ver, permítame, Fabiola Donaire, por favor, disculpe usted, la voy a silenciar, ya, solo por motivos de sonido, disculpe, por favor. Entonces, lo que les comento es que la inteligencia artificial puede servir, pues, como un instrumento para poder ubicar información, pero nosotros seguimos en la labor de jurista que tenemos que discernir. No vaya a ser, pues, como este abogado que pidió que la inteligencia artificial le redacte su demanda, presentó la demanda y lo sancionaron al abogado porque muchos de los precedentes no existían, eran creaciones de la inteligencia artificial. No vaya a ocurrir como en el 2013, que se crea a un abogado llamado Watson para que éste pueda, pues, realizar labores judiciales, y al final fue un fracaso porque este robot no tiene la lógica jurídica que tienen los seres humanos. Entonces, si bien es cierto, el jurista contemporáneo, ¿no?, se va a ver enfrentado, pues, al avance de la tecnología, pero recuerden que esta es una profesión clásica y no se despeguen de sus libros, no se despeguen de sus bibliotecas, quieran tanto a sus bibliotecas como lo quiso Jorge Luis Borges, y sobre todo, doctores queridos, formémonos día a día en esta hermosa profesión y no claudiquemos, ¿no? Y que las nuevas tecnologías y las nuevas vertientes
sirvan pues para ser como un instrumento, pero que no sea definitorio. Y a los que estudian derecho, por favor, profundicen en los tratados, ¿no? Estudien profundamente. El derecho es maravilloso. Hay ríos de tintas sobre todos los temas que incumben al derecho. Entonces, finalizo esta presentación. Permítanme, ¿no? Lo que un profesor de derecho romano explicaba, ¿no? Alfredo Di Pietro. Vamos a ver la entonación, ¿eh? Dice, la ausencia de la justicia en el derecho sería como una planta sin flores, sin hojas, sin ramas, sin tronco y sin raíz. O sea, sería nada.